Ser podcast. Hola, muy buenos días. Y la forma en la que un político abandona el cargo dice mucho de su concepción del poder. Lo de Boris Johnson hace mucho tiempo que se convirtió en inclasificable. Sobrevivió al escándalo de las fiestas, sobrevivió a una moción interna del partido y hoy se aferra al puesto y resiste a pesar de que tiene en contra, aparte de su gobierno, a gran parte de su partido y a un enorme número de diputados. El relato de las últimas horas podría llamarse un motín y 46 dimisiones. El motín, el del núcleo duro de su gabinete, que ayer lo convocó en Downing Street para pedirle que se vaya. Entre ellos el ministro de Finanzas, que no lleva ni 48 horas en el cargo, o el ya exministro Michael Gove, el que fuera su mano derecha durante el Brexit. Gove le dijo: el juego ha terminado, y Johnson ha respondido expulsándole del gabinete. Horas después dimitía el ministro para Gales, así que ya son 3 las dimisiones en el gobierno y más de 40 secretarios que han dejado su puesto. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Boris Johnson se atrinchera. El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, en un mandato colosal, es seguir adelante, y eso es lo que voy a hacer. Así respondía ayer al líder laborista en la Cámara. La fiscal general, que es del Partido Conservador, dijo anoche que si hay cese, ella se postulará para ocupar su cargo. Johnson desafía a los Tories, así que la pregunta ahora es ¿qué puede hacer el partido y el propio gobierno para cesarlo? Y una de las respuestas pasa por el papel del Comité 1922. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, y ese es el comité que agrupa a los parlamentarios conservadores, el mismo que hace un mes planteó una moción de censura interna que Johnson superó, pero por los pelos. En teoría, los Tories ya no pueden convocar otra hasta dentro de 11 meses, pero es posible que la próxima semana cambien las normas para abrir la puerta a una nueva consulta. Si Johnson perdiera esa moción interna, estaría obligado a dimitir. La otra forma de forzar su salida sería una moción por parte de la oposición, a la que tendrían que sumarse decenas de diputados conservadores. El líder de los laboristas, Keir Starmer, decía ayer que hace falta un nuevo comienzo, un cambio de gobierno, porque el de Johnson se está viniendo abajo. El primer ministro le dijo a sus ministros en una reunión ayer en Downing Street que no renuncia, porque si lo hiciera tendrían que estar centrados en los próximos meses en las elecciones para sustituirle en lugar de la labor de gobierno. Aquí en España el pacto de rentas sigue estancado. Gobierno y agentes sociales se levantaron anoche de la mesa sin avances. Sí, el gobierno plantea un pacto de rentas que dure 3 años, en el que se moderen los márgenes empresariales y que los salarios crezcan de forma moderada. Pero los sindicatos dicen que no se ha definido nada en esa reunión, que no ha habido ninguna propuesta concreta y que no hay posibilidades, por tanto, de llegar a un acuerdo. UGT anuncia movilizaciones, pero descarta una huelga general el próximo otoño. Pepe Álvarez estuvo anoche en Hora 25. Nos planteamos la confluencia de diferentes huelgas de diferentes sectores. Una huelga general tendría poco sentido porque hay sectores que han firmado el convenio. Y el diario El País publica esta mañana una nueva entrega de los audios de la corrupción, de nuevo Villarejo y Cospedal, con una conversación que detalla cómo el excomisario ofreció en mayo de 2017 a la entonces ministra de Defensa información falsa sobre Unidas Podemos. Un dossier con información inventada, fabricada por la Policía Patriótica. Que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. El comisario le asegura que tiene en su poder información que vincula al partido de Iglesias con ETA, con Cuba y con Venezuela. Eso es una bomba, respondió Cospedal. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Pacto se cagó, Pacto, porque digo, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Eso sí lo quiero, responde. Nunca hubo pruebas de esos vínculos y Villarejo no pudo acreditarlo. Todas las causas judiciales sobre la presunta financiación irregular de Podemos, recuerden, se han archivado. Y en Pamplona todo apuntó hasta ahora para el primer encierro de los Sanfermines. Pues muy contentos de que vuelva. Hay que pasar el día almorzando, comiendo, bailando, bebiendo, etc, etc, etc. Después de 2 años, pues un poquito solo un poquito. Par de calimochos y a casa. Es una mezcla de nervios, de emoción, no sé, es un cúmulo de cosas que tampoco es explicable, pero bueno, tenemos... Seguro que fue difícil irse pronto a casa ayer en un comienzo de las fiestas que fue pletórico. Hoy en menos de una hora Pamplona celebra el primer encierro, lo podrán seguir en directo aquí en Hoy por Hoy en la antena de la SER. Javier Laquidain, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Saludos desde la misma calle Estafeta, donde ahora mismo te puedes imaginar cómo es. Porque unos se van ya para casa, como dices, porque les ha pillado el carrico del helado, y otros se levantan para poder, unos correr el encierro y otros poderlo vivir en directo. Y es que han pasado solo 1089 días desde el último encierro aquí
en San Fermín y hay ganas. Si ayer la emoción con ese estallido del chupinazo de Juan Carlos Uncio nos ponía a todos la piel de gallina, imagínate lo que puede ser hoy, dentro de unos minutos, a partir de las 8 de la mañana, cuando los astados de Núñez del Cubillo salgan desde los corrales de Santo Domingo en dirección a la Plaza de Toros. Así que emoción, expectación, muchas ganas aquí para vivir el primer encierro de los Sanfermines 2022. Hubo algo de lluvia ayer en Pamplona. ¿Qué tiempo se espera hoy, Enrique? Bueno, crucemos los dedos porque, según la EMET, ni lluvia, ni granizo e incluso puede lucir el sol durante las horas centrales del día. Habrá predominio de cielos despejados en todo el país. Además, van a subir algo las temperaturas. Van a estar de las máximas en torno a los 35 en el interior y hasta los 40 en el interior de Andalucía. Y si las condiciones meteorológicas lo permiten, hoy se podría dar por estabilizado el incendio en Venta del Moro, en Valencia, que lleva desde el domingo activo y que ha quemado ya 1.300 hectáreas. Valencia, Natalens, buen día. Buen día, y algo más de 1 millar dentro del parque natural, pero afortunadamente no ha alcanzado a las hoces del Cabriel. El incendio ya no tiene llama. A las 10 se ha convocado una reunión en el puesto de mando avanzado para analizar la situación. La Generalitat va a pedirle al Gobierno central la retirada de los efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, de las labores de extinción, al considerar que los recursos de la Comunidad Valenciana son suficientes para continuar los trabajos. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Los socios del Gobierno intentan mostrar una imagen de unidad y de distensión a pesar de la crisis abierta por la inversión en defensa y con una reunión, la de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno, que pide Unidas Podemos, pero que de momento no tiene fecha. Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, que estuvo en Roma, se mostraba convencida de llegar a un punto de encuentro con el presidente. Nos reuniremos cuanto antes, decía, aunque ambos partidos defienden que debe celebrarse antes del debate sobre el Estado de la Nación, que comienza el martes que viene. En paralelo, ayer el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales y líder de los morados, Ione Belarra, intentaban trasladar esa imagen de unidad. Lo hicieron en un acto del Gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Los socios de la coalición trataban de rebajar esa tensión mostrando sintonía, al menos públicamente. Quería agradecerle profundamente su presencia al presidente del Gobierno. Es un placer tenerte aquí. Soy yo quien agradece el poder estar aquí presente. Elogios cruzados entre Sánchez y Belarra que no ocultan las discrepancias de fondo que se mantienen. De hecho, ha sido el ministro Bolaños el que, lanzando un mensaje velado a su socio, ha querido explicar de qué debería estar hablando el Gobierno. Queremos hablar de la estabilización. Por eso la derecha y la ultraderecha necesita mucho ruido. Nadie en la coalición aventura cuál es la salida que van a encontrar a la crisis, pero Yolanda Díaz se mostraba convencida de poder encontrarla, poniendo el foco no tanto sobre el gasto militar, sino sobre el presupuesto en política social. Para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que las gentes en mi país no sufran. PSOE y Unidas Podemos siguen buscando fecha para esa reunión del gabinete de crisis que ambos coinciden debe celebrarse antes del debate del Estado de la Nación. Precisamente la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta mañana en Madrid su proyecto político, la plataforma Sumar, y lo hará con ausencias notables de Unidas Podemos. Sí, ausencias muy relevantes. Ione Belarra y Pablo Echenique han dicho que la propia Yolanda Díaz les ha pedido que no vayan. Es ella quien está liderando este proceso y quien puede dar, digamos, todos los detalles sobre el proceso. Nosotras estamos respetando sus decisiones. En este caso se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos. Yolanda nos ha pedido que no vayamos y nosotros respetamos la decisión. Es ella la que protagoniza el proceso y la que toma las decisiones y por lo tanto yo no voy a acudir porque respeto lo que nos ha pedido. La vicepresidenta respondía, hablaba de partidos y no de nombres. Dice que ella ha invitado a todas las formaciones. Podemos, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, todos cuantos en común, los comunes, todos los partidos que ustedes puedan pensar. He hablado con ellos, hago un llamamiento para que todas sus gentes estén en ese acto. Más País y Compromís ya han confirmado que van a ir, pero que no van a estar los líderes de estos dos partidos. Y lo contábamos en portada, el pacto de rentas sigue sin avances. El Gobierno propuso anoche un plan para los próximos 3 años que no ha convencido a los agentes sociales. Los sindicatos anuncian un otoño caliente, pero descartan una huelga general. Y el otoño seguirá siendo difícil. La inflación va para largo, pero la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, descarta la recesión en 2022 en nuestro país. Cristina Herrero, presidenta. Respecto a la posibilidad de recesión, sí que es cierto que hay un factor grave e importante, y es qué pasará con el suministro de gas en el próximo invierno, porque ello nos puede llevar a una situación de emergencia
energética que desde luego afecta de forma particularmente importante a otros países, pero a otros países que son nuestros principales socios y que de alguna forma pues nos acabaría afectando. Precisamente la amenaza de un corte de gas ha hecho que la presidenta de la Comisión avise a los 27. Tenemos que prepararnos ahora mismo para futuras disrupciones o incluso un corte completo en el suministro de gas ruso. Es obvio, Putin continúa usando la energía como arma y por eso la Comisión Europea está trabajando en un plan de emergencia energética. El Parlamento Europeo ha aprobado que el gas y la energía nuclear se consideren energías verdes, una consideración que permite inversiones y subvenciones en este tipo de energía. El objetivo es fortalecerla ante un posible corte de gas, pero claro, hay división sobre este asunto. De hecho, Luxemburgo y Austria ya han anunciado que van a presentar un recurso. Alemania o Francia han sido dos de los principales impulsores. De hecho, sobre este asunto, la primera ministra francesa anunciaba ayer que Francia va a nacionalizar la principal compañía eléctrica del país. El Estado tiene actualmente el 84% del capital de esta empresa. La falta de energía y la amenaza de los cortes pone en aprietos a todos los países europeos, especialmente a los más dependientes de Moscú, como Alemania. En este país el gobierno sí habla ya de recesión. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La escasez de energía provocada por el corte de suministro ruso y la especulación con las energías fósiles podrían provocar una recesión en Alemania y una crisis crediticia que amenazaría la fortaleza económica del país, según el ministro alemán de Economía, Robert Habeck. El Estado no puede absorber totalmente los altos precios de la energía, aunque intentará amortiguar la subida de los ciudadanos de forma equitativa, ha asegurado el también vicecanciller. Habeck rechaza de momento una limitación estatal de los precios, porque los actuales aumentos han sido, dice, un choque externo, y un tope de precios también enviaría una señal económica equivocada, como si la energía no fuera valiosa. Asimismo, ha señalado que el gobierno está endureciendo las leyes para la seguridad energética y que podría proporcionar a las grandes empresas energéticas capital en contra de la voluntad de algunos accionistas para garantizar la seguridad del suministro. Ser Podcast. El repunte en los contagios vuelve a disparar la venta de test en las farmacias. Los epidemiólogos piden a los más jóvenes que vuelvan a hacerse pruebas antes de visitar a los más mayores. Mariola Lourido. En solo 4 días, del 1 al 4 de julio, la demanda de test ha crecido un 120%, dato de la cooperativa farmacéutica Cofares. La causa, el avance de esta séptima ola silenciosa con los nuevos linajes de Ómicron mucho más contagiosos. La epidemióloga del Vall d'Hebron, Magda Campins, pide láser a los jóvenes que los usen y mascarillas para los vulnerables. Las personas vulnerables pues deben usar mascarilla cuando se va a lugares interiores, cuando hay aglomeraciones de personas, y también las personas jóvenes y personas sanas, si van a tener contacto con personas vulnerables, deben ser más prudentes y por tanto pues o se deben hacer un test de antígeno antes de ir a visitar a los padres, a los abuelos, o deben usar mascarilla pues cuando están en contacto con ellos. La también presidenta del Comité Asesor COVID en Cataluña señala que los ingresados son pacientes con patologías y que de momento no hay colapso en los hospitales porque los casos son más leves gracias a las vacunas y a la inmunización natural de la infección. 823 millones de personas pasan hambre en el mundo. 2 agencias de Naciones Unidas han publicado un informe que muestra un aumento de la malnutrición en los últimos años. La inflación está disparando todavía más estos datos, Pablo Morán. Estas 2 entidades de Naciones Unidas dicen que es probable que la inseguridad alimentaria aumente en una veintena de países o regiones del planeta que los técnicos definen como puntos críticos del hambre y predicen ese aumento desde ya, de aquí al mes de septiembre. Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen siguen encabezando esa lista de puntos críticos, pero ahora se añaden 2 más, Afganistán y Somalia. En todos y cada uno de esos países hay población que ha experimentado o va a experimentar las muertes por inanición. Hablamos de un total de 193 millones de personas en todo el planeta, 45 millones son niños. Los conflictos y los efectos del cambio climático ya venían dejando cada vez a más personas al borde del hambre, pero el aumento de precios de alimentos, combustibles y fertilizantes provocados por la guerra de Ucrania está impulsando todavía más esas cifras. Y en Italia continúan los tambores de crisis de gobierno después de varias semanas de desencuentros entre el primer ministro Mario Draghi y el líder del movimiento 5 Estrellas. Ayer se reunieron para limar diferencias, aunque sin un acuerdo definitivo que garantice la supervivencia del gobierno. Roma, Marina García. Una lista con 9 medidas debatidas en el seno del partido, unas horas
antes de presentarse ante Draghi en las que Giuseppe Conte establecía las condiciones programáticas fundamentales, principalmente en el ámbito social, para que el Movimiento 5 Estrellas no rompa definitivamente, haga caer el gobierno y lleve a Italia a unas elecciones anticipadas. 9 puntos que van desde el salario mínimo, cada vez más difuso entre los países de la Unión Europea y del que Italia aún no goza, el mantenimiento de la renta de la ciudadanía, la medida estrella del movimiento, reforzar las ayudas vinculadas al encarecimiento de la vida tras la guerra y así como centrarse en la transición ecológica o un mayor referimiento de las medidas internacionales al Parlamento, como el envío de armas a Ucrania, el gran talón de Aquiles para los grilinos con respecto a la postura atlantista de Draghi. Conte añadía además un corto plazo para comenzar a ver gestos representativos en el Ejecutivo en estas materias y el diálogo se mantiene abierto con Draghi, con el que se reunirá de nuevo en unos días, pero la tormenta no ha pasado aún en Italia. El consenso es cada vez más complicado y la obligación de unas condiciones programáticas así no ponen las cosas fáciles. Y en Estados Unidos, el detenido por el tiroteo del lunes en Illinois ha confesado que planeaba un segundo tiroteo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Buenos días. El tiroteo de Illinois no iba a ser el único este pasado 4 de julio. El autor confeso de esa masacre, en la que murieron 7 personas, ha contado a la policía que puso rumbo a Wisconsin en coche porque planeaba volver a abrir fuego en otra celebración multitudinaria. La policía lo detuvo cuando se encontraba en camino. Encontraron varias armas en el maletero y él iba vestido de mujer para ocultar su identidad. La policía de Virginia ha dicho esta noche que gracias a una llamada anónima 3 días antes de la fiesta pudieron impedir otra masacre en esa ciudad. Y en Portugal los funcionarios salen hoy a la calle en una manifestación que se presenta histórica. Exigen al gobierno una subida salarial. Lisboa, Lucas Font. La manifestación de hoy pone fin a un mes y medio de huelgas y protestas en el sector público portugués que exige al gobierno un aumento de los salarios y de las pensiones que tenga en cuenta la fuerte subida de la inflación, pero el primer ministro António Costa descarta por ahora aplicar nuevas medidas. El salario mínimo nacional ha subido un 6% este año y las pensiones han tenido un aumento extraordinario. En conjunto hemos movilizado más de 1.600 millones de euros para enfrentar esta situación de crisis. El gobierno asegura que una fuerte subida de los salarios contribuiría a un aumento de la inflación, que ha superado el 8% en junio, y defiende las mejoras de un 0,9% aprobadas a finales del año pasado, algo insuficiente para los sindicatos que exigen, entre otras medidas, el aumento del salario mínimo hasta los 850 euros, una ampliación de las vacaciones hasta los 25 días por año y la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.